Hola, bienvenidos al podcast de Keki Evangelina Tácala en Armonía. Este día hemos decidido que la enseñanza la vamos a impartir en español y la parte de finlandés mi esposo lo va a compartir en finlandés. Es gran bendición poder compartir con ustedes desde Finlandia. En nuestra casa hemos regresado de la misión en México y damos gracias a Dios que podemos continuar con la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Son 9 dones y ya empezamos con otros 2 y esperamos que ustedes puedan buscarlos ahí en YouTube, en nuestro canal. Si no te has inscrito al canal, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale que te gusta y compártelo, porque son enseñanzas que realmente el Espíritu Santo de Dios nos ha guiado a compartir. ¿Para qué? Para que podamos con estos dones poder complementar la enseñanza que hay en las iglesias. Normalmente nos comentan en México, en otros países también, cuando estuvimos compartiendo en Colonia, hacia Colombia vía Zoom, que estos temas son de gran interés porque realmente en la iglesia ya no los estamos escuchando y es el tiempo que estamos viviendo en el que el Señor nos está llamando a usar estos dones. Mi nombre es Evangelina Tácala y este es el don de discernimiento de espíritus. Los dones están clasificados, ¿verdad? Hay una clasificación, los dones de poder y los dones de revelación. Y todavía hay otra categoría que también vamos a pasar, donde están los proféticos y los normales y los otros. Pero este es la clasificación de los dones de revelación, donde el Señor viene a revelarnos a través de su Espíritu Santo cosas que en lo natural nosotros no podríamos entender, no podríamos discernir. Y este don de discernimiento de espíritus es uno de los dones más importantes que tendríamos que estar usándolo en la actualidad, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a trabajar, cuando vamos en el autobús, cuando vamos en cualquier lugar. Nosotros tendríamos, aquí hay unos insectos de pronto, pero bueno, aquí estamos en la naturaleza, si pueden ver, aprovecho para presentar, es un lugar hermoso donde podemos disfrutar de la naturaleza de Finlandia, todo lo verde, todo lo natural. Y bueno, hablando de los dones del Espíritu Santo, este don de discernimiento espiritual es de suma importancia y lo tendríamos que tener en práctica los cristianos. Entonces, los dones, recordemos que son para glorificar a Dios, no son para glorificarnos a nosotros, para exhibirnos a nosotros, es para dar a conocer al mundo que Cristo Jesús está con nosotros y está en nosotros, y su Espíritu Santo es el que nos da estos dones, estos regalos, para que podamos traer almas a Cristo. Son armas que Dios nos ha dado para no ir así desarmados a la guerra. Tenemos armas y son estos dones. No son solo para nuestro beneficio, sino para que edifiquemos a todo el cuerpo de Cristo. Lo dice la primera de los Corintios, donde nos está dando la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Entonces, este discernimiento es uno de los dones que, como les decía, de más importancia y que tendría que estarse usando especialmente en la iglesia para discernir. Por ejemplo, puedo decirte que muchas veces los pastores mismos se han quejado con nosotros de que gente que ellos confiaban, gente que ellos tenían, pues como que le habían dado la batuta para servir en la iglesia, fueron los que desgraciadamente les traicionaron, o sea, estaban como que más cercanos a ellos y sin embargo no pudieron discernir cuál era la motivación para que estas personas pudieran querer estar sirviendo, querer estar interfiriendo, dando como guianza a los demás. Y por eso es tan importante, no solo en la iglesia, como les decía, sino también en nuestra vida diaria. No es un don de sospecha, que quiere decir que estamos sospechando, llegas y sospechas. Pues no sé, a mí se me hace como que, no sé, yo como que sospecho que aquí hay un espíritu malo. No es el don de sospecha, es el don de discernir. Es un don que muestra de qué se trata el espíritu, si el espíritu viene del Espíritu Santo, si la cosa viene de Dios o viene no de Dios, ¿verdad? Del enemigo o de la carne. Entonces, qué importante es que lo usemos y que lo conozcamos. Y por cierto que
es muy importante que este don lo sepamos usar y lo practiquemos. Por ejemplo, ahora que recibimos tanta información en los medios de comunicación, hay gente que me ha compartido cosas, canales, y checa esto, y sabes que muchas veces simple y sencillamente por darme cuenta ya del título, de qué se trata, algo así como que es demasiado, ya sabes, propagandoso, pues obviamente tienes que conocer también la persona, el trasfondo, quién está hablando, es una persona de confianza, es una persona que tiene un trasfondo, un testimonio válido, sea un periodista, o sea un cristiano, un pastor. ¿Cuál es su testimonio? Pues yo te puedo decir personalmente que tenemos un testimonio de más de 3 décadas de servir junto a mi esposo, tanto en Finlandia como en México y otros países, y esto nos ha dado, gracias a Dios, el testimonio de poder, con nuestro propio testimonio, hablar de que estos dones funcionan y de que estos dones también han traído mucha gente a Cristo. Y por ejemplo, muchos ejemplos te puedo dar de personas con muy buena intención que hemos conocido ahora en la misión, que por ejemplo, cuando hemos hablado con ellos, los hemos traído a Cristo, nos empiezan a platicar de cosas o nos damos cuenta que tienen que salir de problemas muy grandes. ¿Por qué? Porque hicieron negocios, por ejemplo, con gente que se veía muy confiable, gente que les prestaba dinero y que según eran sus amistades, y no supieron discernir hasta que ahora sí que los dejaron desplumados como gallinas, y ahí se dieron cuenta que no eran sus amigos porque les subieron intereses ilegales y todas esas cosas en las cuales nosotros no tendríamos que caer en cosas tan desastrosas si nosotros supiéramos discernir con el Espíritu Santo. Y algo que les quisiera aclarar es que los dones del Espíritu Santo, cualquiera de los 9, no son la habilidad que traigas de antes, de tu experiencia en la vida. Te estoy compartiendo mi experiencia como cristiana nacida de nuevo sirviendo a Dios. Sin embargo, no te estoy hablando de mi vida, de cómo yo había tenido un discernimiento anteriormente. Estos dones no son algo que sea natural, son dones que el Espíritu de Dios da y que solamente Él puede, ¿verdad?, repartirlos como Él quiere, pero hay que orar por ellos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el ejemplo de la Biblia, donde estamos viendo cómo Dios estaba mostrando de qué espíritu venía en este caso que estamos viendo en el libro de Hechos 16, del 16 al 18. Dice que estaba Pedro, ¿verdad? Y estaba en una situación de estar sirviendo a Dios, como tú y yo lo podemos hacer. Y nos dice que aconteció que yendo, dice, nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Perdón, les decía primero de Pedro, estamos hablando de Pablo. Pablo es una cosa tremenda, que tú creas, por ejemplo, que una persona que está hablando por ti, que te está apoyando, que está diciendo: oye, ¿sabes qué? Fulanita es tal y mira, síguela, lo que sea. Pues nos vamos con la finta. ¿Quién no sería con la finta, como decimos en México? ¿Quién no sería solamente guiado por lo que estás oyendo, por ese halago, por esa persona que te está haciendo sentir bien? Y no es que estemos sospechando de cada persona que esté cerca de nosotros, ¿verdad? Pero qué importante es discernir, porque aún dentro de esos halagos y cosas puede haber gente con motivos incorrectos. Y bueno, entonces él se dio cuenta de inmediato que esa mujer, a pesar de que estaba diciendo que los escucharan, que ellos estaba hablando de cosas verdaderas, que de verdad Pablo y su compañía iban a compartir la palabra de Dios y que de verdad eran hombres enviados por el Dios Altísimo. Pero ve que estos espíritus también obviamente conocen tu trasfondo, ¿verdad? Y pueden tratar de
de mezclar lo que saben con lo que ellos quieren engañar para poder traer este tipo de confusión. E incluso a ti como una persona que dices, bueno, yo no tengo por qué sospechar. Aquí el Espíritu Santo le mostró a Pedro que por mucho, a Pablo, perdón, que por mucho que esta persona, esta mujer, gritara anunciándolos como promoviéndolos, no era un espíritu limpio, era el espíritu de adivinación, algo demoníaco, y entonces dice, ¿verdad?, que él le ordenó que saliera fuera de ella, no se puso a alegar, no se puso a discutir, simple y sencillamente le dijo, fuera espíritu, ¿verdad? Y ahí salió ese espíritu de adivinación. Obviamente todo esto trajo pues cosas, ¿verdad?, consecuencias. Sin embargo, pues se ve la victoria en el nombre de Jesús, porque si no, no estaría escrito esto es la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para nosotros seguir las mismas instrucciones, buscar ese don espiritual. Entonces, y también en otras partes, por ejemplo, podemos tomar muchas partes en la Biblia. Personalmente quiero dar un ejemplo muy reciente. Estando ya aquí en Finlandia, una amistad que tengo en Puebla, el Espíritu Santo de Dios me hizo discernir que tenía yo que llamarle a una hora que normalmente no le llamo, era temprano en la mañana allá en México, y normalmente no me contesta esa hora, pero sentí, le tengo que llamar. Le llamé, me contestó. No teníamos 10 minutos de haber entablado la comunicación cuando esta persona me dice, ¿sabes qué? Aquí en donde me encuentro ahora, a través de mi ventana estoy viendo que llegó la Marina, la policía, los guardias, la Guardia Nacional, la Fiscalía, o sea, eran como unos 15 vehículos, y obviamente en nuestro país, México, a veces ya no es tan raro, pero obviamente ninguno de nosotros queremos ni debemos acostumbrarnos ni aceptar como manera normal que enfrente de tu casa estén parados. Vaya, no podían ni salir a traer siquiera su pan, era en la mañana, porque habían llegado. Entonces vi que como decimos, se paniqueó, se puso súper asustada. Imagínate, si llega ese tipo de gente ahí, es porque hay una redada, es porque hay algo muy fuerte. Bueno, pues en ese momento cuando estaba, ya no sabía ni qué decir, le dije, a ver, tranquila, tranquila, Dios me dio digamos, sentir dentro de mí que yo te tenía que llamar aún desde Finlandia para hablar contigo. Yo entiendo por qué tenemos que orar juntas, tenemos que arrepentir y tenemos que usar la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado para que ahí donde tú estás, la paz de Dios se manifieste. Y así fue. Oré con ella, reprendí, declaré la palabra de Dios que dice que ningún arma forjada prosperará contra ti. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder declararla en el momento de angustia. No vas a estar en el momento de angustia, ¿dónde quedó mi Biblia y qué voy a decir? No, es que la palabra de Dios tiene poder para vencer al enemigo, y por lo tanto cuando nosotros la soltamos, la declaramos por fe, ahí en la atmósfera espiritual algo el Espíritu Santo está haciendo. Los ángeles del Señor pueden traer ahí la manifestación sobrenatural de que algo se ha hecho a través de la palabra que tú estás soltando. Por lo tanto, empecé a orar con ella, empecé a orar en lenguas mucho tiempo. Le dije, tranquilízate, le declaré la paz de Dios. Ella seguía por la ventana viendo, y bueno, para acabar rápido, desde las 9, antes de las 9 que empezó esto, hasta las 6:30 de la tarde, hubo una redada, una operación muy complicada que hasta este momento no puedo decir el lugar ni la localización, porque las personas que se encuentran en ese lugar, obviamente que se les checa, y ella me pidió, ¿verdad?, que no mencionara. ¿Por qué? Porque están atemorizados. Esto no tiene ni 2 días cuando estoy haciendo este blog, este video de enseñanza. Entonces, ¿qué te puedo decir a través de esto? Que el discernir que si es algo que nada más tengo ganas de hablar con una persona, o es del Señor, que tengo que llamarle y que tengo que estar ahí en el momento en que ella más necesitaba, porque por cierto está entrando apenas a la fe, le estamos apenas enseñando con la palabra de Dios ¿verdad? A soltar, a moverse con el poder del Espíritu Santo, a conocer la palabra de Dios, que es lo más importante, y a saber orar,
y reprender y a usar la autoridad en el nombre. Entonces, ustedes pueden imaginarse que en un operativo a donde van a traer huachicol, ¿verdad? Donde van a sacar cosas en un lugar donde hay pues bastante, era un caso que decían que es crimen federal, que iban a checar, por lo tanto estaba ahí todo lo que es toda la protección, seguridad, todas las organizaciones que se dedican a eso, desde las 9, imagínense, 6:30, ¿cuántas horas son? Todo el día. Ella tuvo la paz de Dios. Me acuerdo cuando estábamos orando, dice, ay, ¿sabes qué? Ya mientras terminamos, amén, me voy a desayunar. Ahora sí que el susto se le bajó, recobró la paz. Ella pudo continuar con su día. Obviamente no es nada fácil. Sin embargo, sea lo que sea, un operativo así donde dicen que sacaron y despojaron de este lugar todo lo que esta gente tenía como acumulado, no hubo un solo balazo, no hubo ningún encontronazo, no hubo nada de violencia ni nada, simple y sencillamente se hizo todo, digamos, quirúrgicamente, sacaron lo que iban a traer y hasta ahora obviamente todavía hay guardia ahí por ahí checando el lugar. Sin embargo, date cuenta la gravedad del caso y la necesidad que tenemos hoy. Estés en México, estés en Finlandia, hace una semana que llegamos a Finlandia, hace 2 semanas, había también por ahí que si un dron que está llegando de la guerra entre Ucrania y Rusia, que si el ucraniano lo está aventando hacia Rusia y que si el ruso lo está desviando a Finlandia, no se sabe exactamente cuál es la versión. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos, como dice la palabra de Dios, en tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? De los últimos tiempos de los últimos tiempos. Por lo tanto, yo te exhorto a ti que estás escuchando esta enseñanza, a que te equipes con la palabra de Dios, a que busques los dones del Espíritu Santo, no solo para tu beneficio, sino para beneficio de otros. Si nosotros amamos a Cristo y amamos a la gente, tenemos que buscarlos. ¿Por qué? Porque queremos ser bendición para los demás. Y antes de que terminemos con esta enseñanza, te quisiera orar por ti, a donde tú estés. Quisiera que tú, ahí donde estás, si tú no le has pedido ningún don al Señor, pídeselos porque son de gran importancia para ti, son armas que Dios nos ha dado para este tiempo y para esta hora. Y ahí donde te encuentras puedes primero pedirle al Señor, si todavía no has recibido a Cristo Jesús, estos dones son para los cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que tú le entregas todo a Cristo Jesús, que renuncias a todas las falsas creencias que podrías haber tenido, conceptos religiosos. Simple y sencillamente tú dices, yo quiero confiar en ti, Jesús. Puedes decirlo conmigo, yo confío en ti, Jesús. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú eres Dios. Hoy quiero entregarte mi vida a ti. Reconozco que si tú no hubieras hecho el sacrificio en la cruz, yo tendría que pagar por mis propios pecados. Pero hoy, porque tú hiciste ese sacrificio hace 2000 años, tomaste mi lugar, tomaste mis pecados y mis dolencias, yo quiero recibirte en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, todos mis errores. Yo renuncio a toda falsa creencia, a todo falso poder, todos los poderes del enemigo, porque también estoy viendo que hay personas que pensaban tener algún don de Dios, sin embargo nunca se lo habían pedido, han tenido como lo que le llaman ¿cómo se le llama cuando, o sea, como que dices, estoy sospechando, yo como que adivino, yo como que las cosas cuando las pienso se vienen a cumplir? Sin embargo, nunca se lo has pedido como don a Dios, tampoco le has pedido que el Espíritu Santo te llene, por lo tanto no puede ser de Dios. Ahora puedes renunciar. Dice, yo renuncio a toda falsa creencia, a todo falso poder que no es de Dios, en el nombre de Jesús, y yo recibo hoy el Espíritu Santo de Dios. Y si no has hablado en nuevas lenguas, puedes empezar ahí a hablar en nuevas lenguas, bautizado en nuevas lenguas, como en el día de Pentecostés. Fuego del cielo que se manifiesta hablando en otras lenguas, orando en otras lenguas, como oré esta vez ahí con mi amiga, porque era una situación tremenda que a veces no saben ni las palabras, pero el Espíritu estaba guerreando con las nuevas lenguas que el Señor me daba, y ahí estábamos declarando, ¿verdad? Al menos yo estaba declarando en lenguas lo que vino a suceder sin yo saberlo, que iba a terminar hasta las 6:30 de la tarde. Eran las 9:15 cuando empezamos. Jamás me pensé que algo así iba a ser. Pero Padre, te damos gracias por cada persona que está ahí atrás de
de las cámaras viendo ahí donde estén conectados, que pueden recibir la salvación a través de Cristo Jesús, el perdón de pecados y los dones del Espíritu Santo que ellos estén pidiendo, Señor. Dales este don de discernimiento de espíritu, Señor, el don que tú quieras darles, pero en este caso, este don, Señor, que es tan necesario, si ellos te lo están pidiendo, en el nombre de Jesús, suelto ese don de discernimiento de espíritu, ese deseo de sobrenaturalmente entender las cosas de Dios y poder discernir las cosas que el Espíritu de Dios nos da para poder ir adelante, quitando los obstáculos del enemigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo, y les exhortamos a que sigan leyendo la Biblia. En el nombre de mi esposo también les saludamos. Él está atrás de la cámara esta vez, pero le damos gracias a Dios que podemos de manera personal, yo puedo compartir en mi idioma, que es español, para que tú lo puedas escuchar y lo puedas compartir. Y todo, recuerda, chécalo en la Biblia. Todo lo que yo te dije, chécalo, porque es algo que Dios tiene para ti y quiere que lo uses. Y escríbenos, cuéntanos cómo se ha manifestado esto. Nos encanta saber a través de estas enseñanzas cómo Dios toca tu vida.